Y mientras el centurión y sus soldados observaban la ejecución de Jesús, algo fuera de lo común comenzó a suceder. De repente, el cielo se oscureció y un fuerte terremoto sacudió la tierra. Este no era un evento natural ordinario. Algo sobrenatural estaba en juego. El centurión, un hombre acostumbrado a la dureza de la vida militar, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca antes había sido testigo de algo como eso. Ante la magnitud del acontecimiento, comenzó a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? Realmente este hombre era quien decía ser. Este centurión, cuya posición le exigía mantener una actitud fría y eficiente, era el comandante de un grupo de 100 soldados. Su ascenso dentro del ejército romano había sido resultado de su valentía, astucia y capacidad para enfrentar las situaciones más extremas con calma y precisión. El carácter que había forjado en los campos de batalla le permitía mantenerse distante de cualquier emoción, centrado únicamente en cumplir su deber. Sin embargo, los eventos de ese día, tan intensos y fuera de lo común, le presentarían una dura prueba. Lo que estaba viviendo desbordaba cualquier entrenamiento o experiencia que pudiera haber tenido, empujándolo a enfrentar sus propios valores y creencias más profundas. Mientras observaba a Jesús ser conducido hacia la crucifixión, el centurión no pudo evitar notar la dignidad con la que Jesús enfrentaba su muerte inminente. En su larga experiencia, había visto a muchos hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o ceder a la desesperación. Pero Jesús parecía estar ajeno a todo eso. A pesar de ser brutalmente torturado y ridiculizado, mantenía una calma que desafiaba toda lógica humana. Esta serenidad, tan fuera de lo común, comenzó a sembrar una semilla de duda y curiosidad en el corazón del centurión. ¿Cómo podía este hombre soportar tanto sufrimiento con tal compostura? Algo en su interior le decía que había algo más allá de lo que los ojos podían ver. La multitud que se había reunido para presenciar la crucifixión estaba en un frenesí, incitada por los líderes religiosos que deseaban ver a Jesús muerto. Para el centurión, esto era solo otro día de trabajo, otra ejecución más que debían llevar a cabo para mantener el orden y la paz romana. Sin embargo, a medida que los eventos avanzaban, comenzó a percatarse de que había algo inusual en esta ejecución, algo que iba más allá de su comprensión lógica. Cada gesto de Jesús, cada palabra que pronunciaba, parecía resonar profundamente en su interior. Algo dentro de él comenzó a conmoverse, algo que nunca antes había experimentado en todos los años de servicio que llevaba. Esta no era una ejecución cualquiera, había algo trascendental ocurriendo frente a sus ojos. Era su responsabilidad garantizar que la ejecución se llevara a cabo sin contratiempos. Comandaba a 100 soldados, un hombre que había ascendido en las filas del ejército romano gracias a su valentía e inteligencia. Para él, supervisar una crucifixión era una tarea sombría, pero esencial para mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano. Sin embargo, esa crucifixión en particular comenzó a diferir de todas las demás que había presenciado. Todo en el ambiente estaba cargado de una tensión que no podía explicar. La manera en que Jesús enfrentaba su destino, la oscuridad repentina que cayó sobre la tierra, el terremoto, todo parecía señalar que había algo trascendental en este evento. El centurión, acostumbrado a la brutalidad de su trabajo, se encontró inexplicablemente conmovido, como si esta ejecución fuera más que un simple acto de justicia romana. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose de él e infligiendo un dolor indescriptible. Lo despojaron de sus ropas, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas que colocaron brutalmente sobre su cabeza.
Luego, en un acto de burla, le dieron una caña como si fuera un cetro y se arrodillaron ante él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, tomaban la caña y golpeaban repetidamente su cabeza. El centurión, observando todo esto, no pudo evitar notar la dignidad con la que Jesús soportaba tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado por misericordia o gritado de dolor, pero Jesús permaneció en silencio, soportando el sufrimiento con una calma que desafiaba todo entendimiento humano. Esta escena comenzó a tocar algo profundo en el centurión, quien, acostumbrado a la brutalidad del trato hacia los prisioneros, no podía dejar de sentirse intrigado por aquella figura que parecía tan diferente a todo lo que había conocido. Cuando finalmente llevaron a Jesús para ser crucificado, el camino por la vía dolorosa estuvo marcado por el peso de la cruz y por la compasión de una multitud dividida entre aquellos que lloraban y aquellos que se burlaban. Las mujeres de Jerusalén lloraban por él, y en medio de su propio sufrimiento, Jesús se detuvo para consolarlas y hablar por sus hijos, mostrando un amor y una compasión que iban más allá de su dolor personal. El centurión, observando todo esto, experimentó una mezcla de incredulidad y admiración. Nunca antes había visto a un hombre, tan cerca de su muerte, preocuparse por los demás de esa manera. La imagen de Jesús, abrazando el sufrimiento con tal ternura, lo dejaba desconcertado, pues contradía todo lo que él había aprendido sobre la dureza de la vida y la naturaleza humana. A pesar de estar acostumbrado a presenciar ejecuciones, la crucifixión de Jesús no era una ejecución común. El centurión ya había supervisado muchas muertes, pero la tranquilidad y dignidad con las que Jesús enfrentaba la tortura despertaron algo en su interior que no podía ignorar. La ejecución se llevaba a cabo en el Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, un sitio temido y asociado con la muerte cruel y violenta. La imagen de Jesús cargando su cruz hasta allí, acompañado por Simón de Cirene, un espectador involuntario, era una escena que se repetía con ciertas variaciones, ya que era habitual que los prisioneros fueran llevados al mismo destino. Sin embargo, el comportamiento de Jesús ante todo esto era completamente inédito. No había ni un grito, ni una maldición, ni un intento de escapar, solo una calma serena que desbordaba cualquier expectativa humana. Este comportamiento desconcertó profundamente al centurión, quien se vio forzado a reconsiderar todo lo que había creído sobre la fuerza, el sufrimiento y la dignidad humana. Cuando llegaron al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la elevaron entre dos ladrones, cumpliendo así la profecía de Isaías, que decía que sería contado entre los transgresores. La multitud seguía burlándose de él, y los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso los criminales crucificados a su lado se unieron a las burlas. Pero Jesús permaneció en absoluto silencio, mostrando una fuerza interior que desconcertaba a sus verdugos. El centurión, quien estaba acostumbrado a ver resistencia violenta y desesperación en los condenados, vio en Jesús algo completamente diferente. A pesar de la brutalidad del castigo y de la humillación pública, Jesús no mostró ni un solo signo de miedo o rabia. Su actitud era la de un hombre sereno, aceptando su destino sin titubear. Esto dejó al centurión totalmente perplejo, pues nunca antes había sido testigo de tal resistencia, una resistencia que no dependía de la fuerza física, sino de una paz interior inexplicable. La oración de Jesús al Padre, pidiendo perdón por aquellos que lo crucificaban, resonó profundamente en el corazón del centurión. «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Estas palabras, pronunciadas en medio de la agonía más intensa, revelaron un amor y una misericordia que iban más allá de todo lo que el soldado había conocido o imaginado.
En ese momento, el centurión comenzó a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la fuerza, el poder y la justicia. Había sido entrenado para ver la violencia como una forma de control, para entender el sufrimiento como una herramienta para mantener el orden, pero lo que veía en Jesús desafiaba completamente su percepción. ¿Cómo podía un hombre que estaba siendo torturado de la manera más cruel mostrar tal compasión? ¿Qué tipo de poder era este que no se manifestaba en la venganza, sino en el perdón? A medida que las horas pasaban, la naturaleza misma pareció reaccionar al sufrimiento de Jesús. Al mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra, permaneciendo durante 3 largas horas, hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno, completamente fuera de lo común, aumentó la sensación de pavor y reverencia entre los presentes. Los hombres y mujeres que miraban no podían evitar sentirse pequeños ante lo que estaba ocurriendo. El centurión, al ver la creación reaccionar de manera tan dramática, se vio obligado a reconocer que algo mucho más grande que una simple ejecución estaba sucediendo en ese momento. Jesús, a pesar de ser burlado y golpeado, se mantenía sereno. El centurión, profundamente impresionado por la dignidad y el silencio de Jesús, no pudo evitar compararlo con las otras ejecuciones que había supervisado en el pretorio. En cada una de ellas, el condenado gritaba, maldecía, pedía misericordia o luchaba por su vida. Pero Jesús no se defendía, no se rendía. Simplemente aceptaba todo con una calma desconcertante, como si estuviera fuera del alcance de su sufrimiento. Nuevamente vistieron a Jesús con sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Continuaron burlándose de él, pero Jesús no respondió con ira ni resistencia. Su silencio ante la crueldad de la situación resultaba perturbador para aquellos acostumbrados a ver la desesperación de los condenados. El centurión, presenciando esta calma inusual, comenzó a sentir un creciente desconcierto. Había visto a muchos hombres suplicar por sus vidas, a otros entregarse a la desesperación, algunos incluso maldecían a sus verdugos, pero Jesús era diferente. Él soportaba el dolor con una paz que desafiaba cualquier comprensión humana. Esa serenidad no era la resignación de un hombre derrotado, sino la fuerza de alguien que sabía que su sufrimiento tenía un propósito mucho mayor. La oración de Jesús pidiendo perdón para aquellos que lo estaban matando resonaba en la mente del centurión. Nunca antes había escuchado a alguien orar por sus enemigos de esa manera. Esta demostración de amor y compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad del acto de crucifixión, y el centurión no pudo evitar sentirse profundamente conmovido por ello. El centurión comenzó a preguntarse, ¿quién era este hombre que podía amar tan profundamente incluso en medio de la tortura? Mientras Jesús colgaba de la cruz, seguía demostrando una preocupación inusual por los demás. A pesar de estar en el umbral de la muerte, confió el cuidado de su madre al discípulo amado, Juan, mostrando un amor y una preocupación familiar que trascendían incluso su propio dolor. Este gesto de cuidado y compasión, realizado en medio de su sufrimiento extremo, tocó profundamente el corazón del centurión. Él veía en Jesús una humanidad que desafiaba toda su comprensión sobre la fuerza y la debilidad. Un hombre que, en la agonía de la cruz, no solo pensaba en sí mismo, sino también en aquellos que amaba. Para el centurión, este tipo de amor era algo completamente nuevo. Nunca antes había presenciado una demostración de tal ternura y responsabilidad en alguien tan cerca de la muerte. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a declararse el Hijo de Dios. Jesús, con firmeza y sin titubear, confirmó su identidad, causando un impacto profundo en el centurión que observaba todo. «Tú lo has dicho», respondió Jesús, «pero os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la
derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26:64. Esta declaración fue un punto de inflexión. El sumo sacerdote, al escuchar las palabras de Jesús, rasgó sus vestiduras, acusándolo de blasfemia, lo que resultó en su condena a muerte. El centurión, presente durante este intercambio, observó la calma y la autoridad con la que Jesús respondió a las acusaciones. No se defendió ni pidió misericordia. En lugar de eso, afirmó su identidad divina, sabiendo que esa afirmación sellaría su destino. Este comportamiento contrastaba fuertemente con el de otros condenados, quienes a menudo recurrían a la desesperación, la negación o incluso la agresión en momentos de juicio. Pero Jesús no solo aceptaba su destino, lo proclamaba, como quien está completamente en control, sin temor ni titubeo. Mientras Jesús era llevado de vuelta al pretorio, el centurión probablemente comenzó a reflexionar sobre todo lo que había presenciado. Las palabras de Jesús podrían haber resonado en su mente una y otra vez. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Esa visión de poder y majestad parecía tan distante de la escena de humillación y sufrimiento que él estaba presenciando en ese momento. ¿Cómo podía alguien en tal situación, colgado de una cruz y expuesto al desprecio de la multitud, hablar con tanta certeza y autoridad sobre un futuro tan glorioso? La contradicción entre la imagen de Jesús en su agonía y las palabras que había pronunciado lo desconcertaban. El centurión, acostumbrado a ver a los hombres perder toda dignidad en los momentos de tormento, se encontraba ante una figura que, incluso en su sufrimiento extremo, no solo mantenía su dignidad, sino que proclamaba un poder que desafiaba la comprensión humana. A medida que Jesús enfrentaba más humillaciones y torturas, su respuesta se mantenía constante. No maldijo a sus verdugos ni intentó escapar. En cambio, continuó demostrando una fuerza tranquila que desafiaba la comprensión del centurión. Esa fuerza no era física, sino espiritual, y podría haber comenzado a despertar una nueva percepción en el soldado endurecido. La multitud, incitada por los líderes religiosos, exigía la crucifixión de Jesús. Pilato, cediendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados. El centurión, una vez más, fue testigo de la calma de Jesús. En medio del caos, «Crucifícalo, crucifícalo», resonaban los gritos de la multitud, mientras Pilato, en un intento de librarse de la responsabilidad, se lavaba las manos, simbolizando su rechazo a la culpa por la condena de un hombre inocente. Mateo 27:24. A pesar de la creciente violencia y el clamor del pueblo, Jesús no se defendió. Su postura serena y su silencio continuaban descolocando al centurión, quien había presenciado innumerables ejecuciones, pero nunca una como esta. Jesús no solo aceptaba su destino, sino que parecía abrazarlo con una paz interior que era inalcanzable para el hombre común. El centurión estaba acostumbrado a la violencia y la sed de sangre de las multitudes. Había presenciado muchas veces cómo las masas exigían la muerte de los condenados, incitadas por la ira y el deseo de justicia, o más bien, por el deseo de ver a alguien pagar por sus crímenes. Sin embargo, la intensidad del odio dirigido a Jesús era inusual. Había algo en la atmósfera, algo en los gritos y en los ojos de aquellos que pedían su crucifixión, que hacía que esta situación fuera diferente. El centurión sabía que los líderes religiosos estaban detrás de esa furia, manipulando a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. La manipulación no era nueva para él. Estaba acostumbrado a ver cómo las figuras de autoridad utilizaban a las masas para sus propios fines. Pero lo que realmente perturbaba al centurión era el objeto de este odio. Jesús no era un criminal común, ni un hombre que hubiera provocado la violencia por sus acciones.
Al contrario, él parecía ser un hombre de paz, alguien que no merecía la furia de la multitud. ¿Por qué esa multitud, que en otras circunstancias podría haberse mostrado indiferente o incluso compasiva, ahora clamaba por la sangre de este hombre? Mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, cayendo bajo su peso, el centurión se vio obligado a intervenir, ordenando a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz. Este simple acto de compasión, ordenado por el centurión, mostró que, incluso en su papel de ejecutor, no era insensible al sufrimiento humano. Aunque su función era garantizar que la crucifixión se llevara a cabo de acuerdo con la ley romana, el centurión no pudo evitar ver en Jesús a un hombre que no merecía tal destino. A medida que la procesión avanzaba, la multitud continuaba burlándose e insultando a Jesús, pero él no devolvía el odio. Permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba todas las expectativas. Este comportamiento contrastaba profundamente con la reacción típica de otros condenados, quienes, a menudo, respondían a la violencia con más violencia, maldiciones o desesperación. Jesús, sin embargo, ofrecía una resistencia diferente, una resistencia que no era física, sino moral y espiritual. Mientras Jesús era clavado en la cruz, no expresó odio ni ira. En lugar de eso, pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo crucificaban, incluyendo al propio centurión. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras, pronunciadas en medio de la agonía, revelaron una profundidad de amor y compasión que desarmó al centurión. Acostumbrado a escuchar gritos de dolor y maldiciones, el centurión pudo haberse sorprendido al oír esta oración. Nunca antes había presenciado a un hombre, especialmente uno que estaba siendo ejecutado de una manera tan cruel, pedir perdón por sus verdugos. Esta demostración de misericordia pudo haber comenzado a romper la dureza de su corazón, plantando una semilla de duda sobre todo lo que él había conocido y creído acerca del poder, la justicia y el sufrimiento. ¿Cómo podría alguien que sufría tanto ser capaz de un acto de tal generosidad? Esa pregunta, que surgía en su mente, comenzaba a desafiar su comprensión del mundo. Mientras Jesús pendía en la cruz, continuaba demostrando una preocupación inusual por los demás. A pesar de su sufrimiento, confió el cuidado de su madre al discípulo amado, Juan, mostrando una preocupación familiar y un amor que trascendía el propio dolor. Estos actos de compasión y cuidado en medio de la agonía pudieron haber tocado profundamente el corazón del centurión, que veía en Jesús una humanidad que desafiaba su comprensión de fuerza y debilidad. A medida que la crucifixión continuaba, el centurión observaba las reacciones de la multitud y de los otros soldados. Algunos se burlaban de Jesús, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Sin embargo, Jesús no cedió a la provocación, no se defendió ni mostró signos de frustración o desesperación. Su enfoque seguía siendo el mismo, el cuidado por los demás, incluso en sus últimos momentos. Esto contrastaba fuertemente con las reacciones típicas de los condenados, quienes generalmente respondían al sufrimiento con odio o desesperanza. Pero Jesús, con su serenidad y su inquebrantable amor, parecía estar en control, incluso mientras pendía de la cruz. Mateo 27:40. Otros, sin embargo, pudieron haber comenzado a preguntarse si realmente habían cometido un error terrible al condenar a un hombre justo. El centurión, observando estas reacciones divididas, pudo haber sentido una creciente convicción de que estaba presenciando algo divino. Mientras tanto, los soldados, incluidos el centurión, lanzaban suertes por las ropas de Jesús. Incluso en
Ese momento, la preocupación de Jesús seguía siendo por el perdón de sus verdugos, y cuando le crucificaron, repartieron sus vestiduras, echando suertes sobre ellas para ver qué llevaría cada uno. Marcos 15:24. Este acto de dividir las ropas era una práctica común en las crucifixiones romanas, donde los ejecutores tenían derecho a las posesiones del condenado. Sin embargo, el centurión, observando este ritual, vio un contraste chocante. Mientras sus compañeros de armas estaban más preocupados por las posesiones materiales de Jesús, él no mostraba ni interés ni resentimiento por esas cosas. En lugar de eso, Jesús seguía preocupado por la salvación de aquellos que le infligían el sufrimiento. Las palabras de perdón de Jesús seguían resonando en su mente, desafiando la lógica del castigo y confrontándolo con una realidad que jamás había considerado, la de un amor incondicional que no se rige por las leyes humanas de venganza. Los evangelios relatan que las vestiduras de Jesús fueron divididas en 4 partes, una para cada soldado, pero su túnica, que era sin costura, fue sorteada para decidir quién la llevaría. Juan 19:23-24. Este detalle, aparentemente trivial, cumplía una profecía del Antiguo Testamento. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echaron suertes. Salmo 22:18. El centurión, aunque quizás no conocía esta profecía, podía estar comenzando a darse cuenta de que todo lo que ocurría allí tenía un significado más profundo. Mientras los soldados echaban suertes, Jesús continuaba sufriendo en silencio, mostrando una resistencia y serenidad que desafiaban la comprensión humana. Para el centurión, cada momento podía haber fortalecido su convicción de que éste no era un hombre común. A medida que observaba a Jesús, sin defenderse ni mostrar desesperación, el centurión probablemente comenzó a reflexionar sobre las historias y los milagros que había oído acerca de él y cómo alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte. El contraste entre el sufrimiento físico de Jesús y su paz interior parecía ir más allá de lo que cualquier ser humano podría soportar. La cruz, lugar de la muerte más cruel, parecía transformarse en un escenario que desafiaba la lógica humana, y el centurión no pudo evitar pensar si tal sufrimiento tenía un propósito divino. De repente, la tierra tembló, y una oscuridad sobrenatural cubrió el cielo. Estos signos cósmicos conmovieron profundamente al centurión, que nunca había presenciado algo semejante. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Este fenómeno sobrenatural aumentó el tono de pavor y reverencia entre los presentes, dejando claro que la crucifixión de Jesús era un evento extraordinario. El centurión, que ya estaba perplejo por el comportamiento de Jesús, ahora enfrentaba una naturaleza que respondía dramáticamente a la muerte del hombre en la cruz. La oscuridad al mediodía y el terremoto que siguió eran señales inconfundibles de que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba sucediendo. El centurión, acostumbrado a interpretar los signos de la naturaleza en términos de poder militar o acontecimientos mundanos, se vio forzado a reconsiderar todo lo que sabía. No podía ignorar que los fenómenos naturales estaban respondiendo a la muerte de Jesús. La inquietud que había sentido al principio, al ver a un hombre sin igual en su sufrimiento, se transformó en una duda más profunda. Estaba presenciando la muerte de un hombre o el cumplimiento de una promesa divina. La oscuridad, que duró 3 horas, no podía explicarse por un eclipse solar, pues la Pascua judía ocurría durante la luna llena. Por lo tanto, este evento sobrenatural fue claramente percibido como un signo divino. El centurión, viendo
la creación reaccionar de manera tan dramática, se vio obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. La tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que la naturaleza estaba de luto por la muerte del Hijo de Dios. Para entonces, el centurión y sus hombres estaban llenos de miedo. Estaban acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte, pero esta experiencia era diferente. No solo estaban presenciando una ejecución, estaban siendo testigos de una manifestación del poder divino. La magnitud de lo que sucedía ante ellos se hacía cada vez más evidente. Los elementos naturales se alineaban con la muerte de Jesús, creando una atmósfera palpable de trascendencia. Para el centurión, un hombre habituado a las leyes del imperio y al control, el desbordamiento de la naturaleza indicaba que algo más grande que cualquier imperio humano estaba en juego. A medida que observaba la tierra temblar, comprendió que no solo el hombre estaba muriendo en esa cruz, sino que el mismo cosmos estaba respondiendo a su sacrificio. Este entendimiento comenzó a erosionar las barreras de su escepticismo y lo condujo a una conclusión irrevocable. Estaba frente a la muerte de un ser divino. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las piedras se partieron. Mateo 27, 50, 51. Estos eventos aumentaron la convicción del centurión de que Jesús era de hecho el Hijo de Dios. La naturaleza, más sensible que los corazones humanos, respondió a la muerte de Jesús. Las rocas se partieron y la tierra tembló, señalando la importancia de ese momento. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, se rasgó, simbolizando la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. El centurión, viendo estas señales, comenzó a comprender que la muerte de Jesús no era solo una ejecución, sino un evento cósmico de gran importancia espiritual. El rasgón del velo no solo significaba que el acceso al Padre se abría para todos, sino que también representaba el fin del sistema sacrificial antiguo y el comienzo de una relación directa entre Dios y el hombre. Para el centurión, este acto de ruptura en el templo y la reacción del cosmos a la muerte de Jesús reflejaban una verdad trascendental. Comenzó a percibir que el sufrimiento de Jesús tenía un significado mucho más profundo que el simple dolor humano, y que lo que había presenciado era, en última instancia, un sacrificio divino. La oscuridad y el terremoto eran manifestaciones físicas del luto de la creación por la muerte de su creador. Spurgeon, un famoso predicador, dijo: «Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más tiernas que los corazones de los hombres por quienes Él derramó su sangre». Ante todos estos eventos, el centurión declaró: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27, 54. Esta confesión fue un reconocimiento poderoso y sincero de la inocencia y divinidad de Jesús. El centurión, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte, fue profundamente conmovido por lo que vio y oyó ese día. Su declaración fue un testimonio del impacto que la muerte de Jesús tuvo sobre él. Al principio, él solo veía a Jesús como un hombre condenado a muerte, uno más en la larga lista de crucificados. Pero ahora, después de presenciar los eventos sobrenaturales y escuchar las palabras de Jesús, su perspectiva cambió por completo. La reacción de la naturaleza, el perdón de Jesús por sus verdugos y la majestuosidad del momento culminaron en una revelación que transformó su corazón. Al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el centurión no solo afirmaba su identidad divina, sino que también estaba confesando su fe en un acto de sacrificio redentor que desbordaba la comprensión humana. La convicción del centurión no surgió solo de las señales externas, como la oscuridad y el terremoto.
Fue también el resultado de su observación cuidadosa del comportamiento de Jesús durante todo el proceso de tortura y crucifixión. Vio la dignidad, la compasión y el amor de Jesús, incluso en medio de la agonía. Esto contrastaba fuertemente con la brutalidad y la crueldad que él estaba acostumbrado a ver en otras ejecuciones. La proclamación del centurión fue un acto de valentía y fe. Estaba rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así declaró su creencia en la divinidad de Jesús. Esta confesión fue un hito en la vida del centurión, un momento de transformación que lo llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús. La manera en que Jesús enfrentó su sufrimiento y perdonó a sus enemigos era tan diferente de todo lo que el centurión había conocido sobre el poder y la autoridad, que la declaración de fe surgió de un corazón profundamente tocado. En ese momento, el centurión no solo estaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, sino también como el rey de un reino que no era de este mundo, un reino basado en el amor, el perdón y el sacrificio. La declaración del centurión también fue un testimonio para aquellos que estaban presentes. La confesión de un soldado romano, endurecido por la batalla, dio credibilidad a la divinidad de Jesús. La muerte de Jesús comenzó a tener un impacto inmediato, tocando el corazón de un hombre que estaba allí para supervisar su ejecución. El centurión, que comenzó el día como un ejecutor, lo terminó como un creyente. A medida que las horas pasaban, el centurión pudo haber reflexionado sobre los acontecimientos. Podía haber pensado en el significado de las palabras de Jesús y en el impacto de los eventos que presenció: la oración de Jesús pidiendo perdón para sus verdugos, los signos sobrenaturales y la serenidad de Jesús ante la muerte. Cada momento de ese día podía haber reforzado la convicción de que había presenciado algo extraordinario. A medida que miraba a Jesús en la cruz, el centurión pudo haber recordado los rumores sobre él que había oído antes, las historias de milagros, de sanaciones y de cómo había desafiado a las autoridades religiosas sin mostrar miedo. Pero ahora, frente a la muerte de Jesús, todo cobraba un nuevo sentido. Jesús no solo era un hombre de poder y milagros, sino también un hombre de sacrificio, de perdón y de amor incondicional. El centurión comenzó a comprender que lo que acababa de presenciar era el acto más grande de todos, la entrega de la vida por el bien de los demás. La mente del centurión podía estar llena de preguntas. ¿Quién era este hombre que ayudó a crucificar? ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor y humillación con tanta dignidad? ¿Por qué la naturaleza respondió tan dramáticamente a su muerte? Estas preguntas podían haber comenzado a consumir sus pensamientos, llevándolo a buscar respuestas. Las palabras de Jesús al sumo sacerdote, afirmando que él vería al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, Mateo 26:64, podían resonar en la mente del centurión. Podía haber comenzado a darse cuenta de que la crucifixión no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. El centurión, que estaba acostumbrado a lidiar con la muerte, pudo haber comenzado a vislumbrar la promesa de vida eterna a través de Jesús. Ya no veía la cruz como un simple instrumento de ejecución, sino como un símbolo de redención y esperanza. En su corazón, algo comenzaba a cambiar. La verdad sobre Jesús no solo estaba entrando en su mente, sino también en su alma, transformando su visión del mundo y de la muerte misma. Mientras reflexionaba, el centurión también podía pensar en la responsabilidad que cargaba. Había supervisado la ejecución de un hombre justo, un hombre que él ahora creía que era el Hijo de Dios. Ese peso de responsabilidad podía haber comenzado a transformar su visión de sí mismo y del mundo a su alrededor. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina.
Algo dentro del centurión podía haber comenzado a cambiar. Él, un soldado endurecido por la guerra y la muerte, pudo haber sentido su corazón ser tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y en la que había participado a lo largo de su carrera ahora parecía vacía y sin sentido ante la compasión y la misericordia que Jesús demostró en la cruz. Esa transformación interna del centurión puede haber sido tan profunda como cualquier milagro, ya que, en lugar de seguir simplemente con su vida de violencia y desdén, comenzaba a vislumbrar un nuevo camino de redención. El hombre que había sido testigo de la muerte más cruel y humillante, ahora comenzaba a ver la vida eterna que Jesús prometió, no solo como un concepto abstracto, sino como una realidad que tocaba su propia existencia. El centurión podía haber comenzado a sentir una nueva conciencia espiritual despertando dentro de sí. Había visto a muchos hombres morir, pero la muerte de Jesús era diferente. Había una santidad y una paz en la forma en que Jesús enfrentó su ejecución que era imposible de ignorar. Esta experiencia pudo haber comenzado a romper la dureza de su corazón, llevándolo a reconsiderar sus creencias y valores. La transformación interior del centurión no fue inmediata, sino gradual. A medida que reflexionaba sobre los eventos de ese día, pudo haber comenzado a sentir una creciente necesidad de buscar la verdad. Podía haber comenzado a preguntarse sobre el significado de la vida y la muerte y sobre el propósito de su propia existencia. Esta búsqueda espiritual pudo haberlo llevado a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento, donde su alma, tocada por el amor y la misericordia de Jesús, comenzaba a encontrar respuestas en lugares donde antes solo había desconfianza y dureza. Al final, la cruz no solo marcó el final de la vida de Jesús, sino el comienzo de una nueva vida para el centurión. Un viaje hacia una fe más profunda y un entendimiento más claro del propósito divino. El centurión, que antes era conocido por su eficiencia y frialdad, pudo haber comenzado a demostrar señales de compasión y humildad. Pudo haber pasado a tratar a sus subordinados y prisioneros con más humanidad, reflejando la influencia de Jesús en su vida. La transformación interior del centurión pudo haber sido un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándolo a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó al centurión. Otros soldados y espectadores también fueron profundamente afectados por lo que vieron y oyeron. La crucifixión de Jesús dejó una marca indeleble en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. En este proceso, la vida del centurión se convirtió en un reflejo de la capacidad de la cruz para sanar incluso las heridas más profundas del alma humana. Su testimonio, al igual que el de aquellos que lo rodeaban, era un recordatorio de que el amor, el perdón y la misericordia de Jesús no tienen fronteras y pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. La muerte de Jesús comenzó a esparcir semillas de fe que germinaron en las semanas y meses siguientes. Entre los presentes estaban las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde lejos, pero su amor y devoción a Jesús eran innegables. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección de Jesús, y su testimonio sería crucial para esparcir la buena nueva. A pesar de que muchos hombres, incluidos sus discípulos más cercanos, se habían dispersado por miedo, estas mujeres permanecieron firmes en su fe. Su valentía y lealtad se convirtieron en un testimonio vivo de la esperanza que Jesús había sembrado en sus corazones, y su testimonio fue esencial para la proclamación de la resurrección, el evento que marcaría
el comienzo de la expansión del cristianismo. La crucifixión también dejó una huella profunda en José de Arimatea y Nicodemo, dos miembros del Sanedrín que, en secreto, creían en Jesús. Al contrario de lo que muchos habrían esperado de ellos, se arriesgaron a perder sus posiciones y posiblemente sus vidas al pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Con gran valentía decidieron enterrarlo con dignidad, dándole el trato que un hombre justo merecía. Este acto no solo fue un gesto de reverencia, sino que simbolizaba un cambio profundo en los corazones, incluso entre los más altos líderes religiosos. En ese momento, la muerte de Jesús comenzaba a transformar las vidas de aquellos que antes lo habían rechazado o ignorado. A su manera, este acto de fe representaba el poder redentor de la cruz, marcando el inicio de un cambio en la percepción de muchos sobre quién era Jesús. Pemil, centurión, quien comenzó ese día como un ejecutor, terminó como un hombre de fe, transformado por lo que vio. Su proclamación de fe diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios, se convirtió en un punto de inflexión crucial en la historia de la salvación. A través de su experiencia, la cruz mostró que incluso los corazones más endurecidos podían ser tocados por la gracia divina, inspirando a muchos a buscar la verdad y abrazar la fe. El sacrificio de Jesús en la cruz es el núcleo fundamental de la fe cristiana y tiene un significado teológico y espiritual profundo. Representa el cumplimiento final del plan de salvación de Dios para la humanidad. Para comprender completamente su relevancia, es esencial explorar las diversas dimensiones de este evento y cómo se relaciona con el plan divino de salvación, tal como se revela en las Escrituras. Desde el principio de la creación, Dios diseñó a la humanidad para tener una relación cercana y perfecta con Él. Sin embargo, el pecado irrumpió en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, lo que rompió esa comunión y trajo consigo la muerte y el sufrimiento en la experiencia humana. Génesis 3. El pecado separó al ser humano de Dios, creando una barrera que era imposible de superar por los esfuerzos humanos y sumiendo a la humanidad en una condición de desesperanza y necesidad de redención. Jesús, como el Cordero de Dios, vino al mundo con el propósito de expiar los pecados de la humanidad. La expiación es el acto de reparar la culpa mediante un sacrificio. En el Antiguo Testamento, esto se representaba a través del sacrificio de animales, los cuales eran ofrecidos para cubrir los pecados del pueblo. Sin embargo, estos sacrificios solo servían como una cobertura temporal y no podían eliminar el pecado de manera definitiva. Hebreos 10, 1-4. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, se ofreció a sí mismo como el sacrificio final y completo. Su muerte en la cruz satisfizo la justicia de Dios, convirtiéndose en la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:2. La propiciación implica aplacar o satisfacer la ira de Dios. Jesús asumió el castigo que nosotros merecíamos, logrando nuestra reconciliación con Dios a través de su sacrificio. A través del sacrificio de Jesús, los creyentes son justificados ante Dios. La justificación es un término legal que significa ser declarado justo. Por medio de la fe en Jesucristo, somos declarados justos ante Dios, no por nuestros propios méritos, sino por la justicia de Cristo que nos es imputada. Romanos 5:1. Esto implica que la penalidad del pecado ha sido pagada y que nuestra relación con Dios ha sido restaurada. El sacrificio de Jesús no solo cumplió con los requisitos de la justicia divina, sino que también fue la realización de las profecías del Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta las profecías mesiánicas en Isaías 53, que describen al siervo sufriente
que llevaría nuestros pecados, el sacrificio de Jesús fue prefigurado y prometido como parte del plan redentor de Dios. El sacrificio de Jesús estableció una nueva alianza entre Dios y la humanidad. A diferencia de la antigua alianza, que dependía de la obediencia a la ley de Moisés y de sacrificios continuos, la nueva alianza se basa en la gracia y la fe en Jesucristo. En la última cena, Jesús declaró que su sangre sería la sangre de la nueva alianza, derramada para la remisión de los pecados. Mateo 26:28. A través de su sacrificio, Jesús no solo nos ofreció perdón, sino que también trajo reconciliación. Por su muerte, Jesús nos reconcilió con Dios, eliminando la barrera del pecado que nos separaba de Él. Esto es lo que describe Pablo en 2 Corintios 5, 18, 19, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputando a los hombres sus transgresiones. La reconciliación significa que ahora podemos tener paz con Dios y disfrutar de una relación restaurada con Él. A través del sacrificio de Jesús, los creyentes tienen la promesa de la vida eterna. Jesús afirmó en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La muerte de Jesús y su resurrección garantizan que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida con Dios para siempre. Este sacrificio no solo cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, sino que también establece una nueva alianza, trae redención, justificación y reconciliación. Al morir por nosotros, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también nos abrió las puertas de la vida eterna con Él. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y gracia de Dios hacia la humanidad. Una gracia que nos invita a vivir en una relación eterna con Él. Este evento central del cristianismo revela el corazón de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Es una invitación para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo y a experimentar la transformación que viene de la gracia redentora de Dios. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino también de esperanza, porque a través de ella se ofrece el perdón y la restauración. Al aceptar el sacrificio de Jesús, cada persona es llamada a vivir una vida transformada, guiada por el amor y la misericordia que Dios ha demostrado en la cruz. Este acto de sacrificio nos invita no solo a creer, sino a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, reflejando en nuestras vidas la gracia que hemos recibido.